Bueno, ¿qué tenemos aquí? Está empezando a coger forma el proyecto que tenía mucho tiempo en mente, poder tener mi propio simulador en casa y que sea lo más real posible. Aquí podéis ver que la primera fase es la de los displays, son táctiles y 100% funcionales. Y la verdad que el grado de simulación aumenta muchísimo. Pues bienvenido a la simulación ferroviaria y quédate que te voy a enseñar cómo se está desarrollando. Lo primero que hice fue utilizar cartón para ver dónde iba a situar cada display de la cabina. Con el diseño que he elegido tenemos un panel frontal y dos laterales. En el frontal ubicaremos todo lo que es referente a velocímetro y sistemas de seguridad. Y en los de la derecha e izquierda todo lo que es sinopsis del tren. En la siguiente fase del proyecto iremos viendo cómo vamos a distribuir los diferentes elementos de tracción y freno del tren. Cuando terminemos con todas las plantillas de cartón tendremos que pasarlo a madera. En mi caso he utilizado madera de 1 centímetro de espesor y como podéis ver he dejado ya los huecos para insertar los displays. La solución que yo encontré para los displays es utilizar tablets, porque las pantallas táctiles son bastante caras y la tenéis que conectar a la tarjeta gráfica de vuestra computadora. Así que es un poco rollo. Con las tablets simplemente tenéis que hacer un escritorio remoto y arreglado, sin cables. Si hacéis como yo y os vais a páginas web de tiendas de segunda mano, os será bastante fácil porque puedo hacer un filtrado de toda España de tablets y ya os digo que podéis encontrar por 30 euros. Para que quede más realista, insertamos unos refuerzos de madera donde se apoyará la parte superior del pupitre, a modo de pequeña visera, al igual que las locomotoras en el mundo real. Aquí podéis ver cómo queda el pupitre con la parte superior. La verdad es que le da un toque muchísimo más realista de esta forma. Construiremos unos marcos de madera para poder tapar los bordes y la marca de la tablet. Así nos va a quedar bastante más real. Como veis, lo ponemos encima y así solo veremos la superficie de pantalla. Una vez insertado en el armazón de madera, situaremos el marco y lo fijaremos. Los marcos de madera irán fijados por la parte delantera, porque la tablet la vamos a insertar, como vamos a ver más tarde, por la parte posterior del pupitre, de una forma muy fácil y sencilla. Aquí podéis ver que ya está pintado, he elegido un color gris para el armazón y color negro para los marcos. Aquí vemos la parte posterior del armazón, donde vemos que hay un listón de madera que soportará la parte inferior de la tablet y por la parte superior irá sujeto con dos pequeños pestillos. Ahora vamos a ver un vídeo de cómo se coloca. Simplemente dejamos caer la tablet y cerramos los pestillos. Como podéis ver tiene un pequeño orificio para poder meter el cargador de la tablet. Y aquí tenemos cómo queda el pupitre en su fase número 1 con las tablets ya colocadas. Ahora simplemente tenemos que poner en nuestro monitor central todos los displays que vamos a utilizar para la simulación y lo vamos distribuyendo en cada tablet. El manómetro de freno, simplemente pinchamos y arrastramos ahora el display central de RTMS, le damos a maximizar y se ajusta a los bordes de la tablet. Seguidamente nos vamos a por la sinopsis de pantalla de freno, que es en el lado derecho, otra vez maximizamos, ahora la sinopsis del lado izquierdo, maximizamos y por último el módulo de GSM-R radio. Bueno, y el resultado sería este, a ver qué os parece. Aquí vamos a ver el RTMS actuando, dejo que me pille adrede la curva de frenado, así vais viendo los sonidos, cómo frena automáticamente el tren. Estamos circulando con nivel 2 y está produciéndose el freno de servicio. Aquí podemos ver que está el RBC conectado, el número de tren, el pantógrafo, las puertas, el modo RTMS. Esta sería la pantalla de sinopsis de freno. Estos son los manómetros de freno, que como está frenando está por debajo de 5 kilos, está pues 3,5, un poquito más, subiendo freno, es decir, está aflojando el tren, porque se está ajustando a la curva de frenado del RTMS. Si llega a 5, el tren estará flojo, está aflojando freno. Como las tablets son táctiles, podemos toquetear todos los menús. En este ejemplo vamos a conectar la velocidad prefijada, la serie 403, es el menú 1, AFB.
y le damos a conectar. Ya estaría conectado con la velocidad prefijada. Aquí vemos que está metiendo un poquito de freno, pero enseguida va a meter tracción para poder conseguir la velocidad que hemos seleccionado. Ahí está entrando tracción. En muchos trenes alemanes vais a encontrar medidores de energía consumida y de vuelta a la red mediante el freno regenerativo eléctrico. En azul en la consumida, ahora estamos traccionando, veréis que sube los kilovatios consumidos y ahora vamos a realizar un frenado eléctrico para ver cómo incrementa en amarillo la energía de vuelta a la red. Aquí estamos metiendo freno eléctrico y aquí empieza a verse cómo se va incrementando. Mediante este botón lo podéis poner a 0 de nuevo. Aquí voy a tirar una emergencia para que veáis cómo se mueven los manómetros. Aquí tenemos la radio GSM-R que nos permite, mediante la tecla número 3, elegir para qué compañía estamos conduciendo. Voy a poner DB Schenker y luego en el número 1 le metemos el número de 6 cifras, que es el número de tren. Cada vez que hagamos una simulación tendremos asignados un número de tren. Le damos a entrar y lo registramos. En la versión hobby no podemos hablar con absolutamente nadie, pero en la versión profesional sí que permite un puesto de profesor con el que poder realizar llamadas. Sería dándole al número 1 y establecería llamada con el puesto profesor, que sería el puesto mando, o si queremos la subestación, al número 3. En el simulador podemos ajustar el brillo de la pantalla con un máximo de 10. Y también podemos seleccionar modo día o modo noche. Esta sería la fase número 1 del pupitre. La fase número 2 será los mandos con las palancas de tracción, freno, velocidad prefijada. Mientras tanto se puede utilizar palancas de Flight Simulator para poder asignarle los comandos de tracción, freno y velocidad prefijada. Muchísimas gracias por apoyar al canal y nos vemos en próximos vídeos.